Muy buenas tardes, bienvenidos a la Academia Mexicana de la Historia. Un gusto saludar a nuestro público que se encuentra presencialmente en nuestra sede, también a nuestro público que está en la transmisión de Facebook y a nuestro público que está en nuestro canal de YouTube. Pues un gusto darles la bienvenida aquí presencialmente y también en las transmisiones. Voy a dejar los micrófonos al doctor Andrés Lira, coordinador de este ciclo, para que nos presente a nuestro ponente del día de hoy. Doctor, tiene usted la palabra. Muchas gracias. Bueno, pues es un gusto dar la bienvenida al doctor Miguel Soto en este ciclo sobre Lucas Alamán, que en justo el día que se inició el ciclo, el 2 de junio, cumplía 170 años de fallecido Lucas Alamán, o se cumplían los 170 años de su fallecimiento. Y ahora vamos a ver la segunda conferencia del programa a cargo del doctor Miguel Soto, ¿verdad?, que tienen un título que son palabras de Alamán: buenas remesas valen más que buenas noticias. Es el Alamán administrador de los bienes del duque de Monteleone, porque ustedes saben que en cierto momento, cuando él abandona ya el cargo de secretario de Relaciones Exteriores e Interiores, poco después pues, se va a hacer cargo de la administración de esos bienes y va a procurar otros negocios que traía entre manos. Bueno, pues el doctor Miguel Soto es un conocedor del siglo XIX, él es profesor de carrera del Colegio de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ahí estudió la licenciatura y los cursos de maestría, siguió trabajando en los cursos, el doctorado lo hizo en la Universidad de Texas en Austin. Sus áreas de interés son la historiografía, la conformación de los estados nacionales y las relaciones diplomáticas durante el siglo XIX. Entre sus publicaciones se encuentra el diario de Ángel Calderón de la Barca, primer ministro de España en México. Este es un título de 2015. Como coordinador publicó De vuelta a los archivos, Lucas Alamán y la administración de los bienes del duque de Monteleone en el archivo de notarías. De esto nos va a hablar ahora y de otras cosas relacionadas con esto. Después salió primero en línea y luego impreso Lucas Alamán and the 19th Century in Mexico, ¿verdad?, en la Oxford Encyclopedia of Mexican History and Culture en 2017. Su publicación más reciente es Imagen y Poder, el escudo de armas de Hernán Cortés. Salió en una obra que coordinaron Aurora Díez Canedo y Manuel Chávez Gómez, ¿verdad? El libro se llama En torno a la conquista, visiones recientes, México 2021. Pues ha dirigido innumerables tesis, me ha tocado leer algunas magníficas y pues voy a dejar al doctor Soto, no con ustedes, sino con nosotros, porque yo voy a formar parte del público. Gracias. Buenas tardes. En este día especialmente caluroso, para estar recordando a don Lucas Alamán, a ver si no nos derretimos aquí al estar hablando de él. Lucas Alamán fue sin duda uno de los estadistas más destacados y representativos de los procesos de transición del antiguo régimen hacia la conformación de un nuevo Estado nacional en el mundo atlántico. Su carrera fue de contrastes continuos, promotor de instituciones como el Museo Nacional, el Archivo General de la Nación y el Banco de Avío. También fue el administrador de los bienes del duque de Terranova y Monteleone, que consistían en México en lo que había sido originalmente el Marquesado del Valle de Oaxaca, otorgado a Hernán Cortés por la corona española tras la caída de México Tenochtitlan. Así, su gestión pública se debatió en una especie de visión bipolar entre el desarrollo y la promoción de un nuevo orden político, social y económico por un lado, y por otro,
la preservación de lo que quedaba de un antiguo señorío que en su momento había ejercido justicia civil y criminal, además de recaudar tributo a gran escala. Sin duda, el quehacer de este político ilustra vívidamente los dilemas que enfrentaron los hombres de gobierno en el orden surgido de la Revolución Francesa en ambos lados del Atlántico, particularmente en la enorme expectativa, por un lado, de la distribución más equitativa de la riqueza y por el otro, el respeto irrestricto a la propiedad privada. Ciertamente, de acuerdo con la invitación que me hicieron para participar aquí, voy a privilegiar la administración de los bienes del Duque de Terranova y Monteleone y solo de manera complementaria mencionaré algunas de las implicaciones públicas o políticas que tales gestiones tuvieron. Creo que va a aparecer una dimensión poco conocida de Alamán, de las que se han trabajado hasta ahora de este político y académico singular. De los orígenes familiares, lo único que me interesa, de sus orígenes, solo me interesa destacar que estaba emparentado con los marqueses de San Clemente, esto es, la aristocracia minera de Guanajuato, aunque venida menos, incluso antes de la Guerra de Independencia. Es muy conocida la anécdota de su vida, de la toma de la Alhóndiga de Granaditas por las huestes de Hidalgo a la entrada a Guanajuato, y cómo eso marcó su vida y su visión de la Guerra de Independencia. Después, ciertamente, su familia se trasladó aquí a la capital de la Nueva España y de aquí salió a hacer un largo recorrido por Europa de varios años, en prácticamente la mayor parte de la Guerra de Independencia. Además de sus intereses mineralógicos, que aquí empezó a desarrollar, por cierto, y otros estudios en Europa, básicamente lo que llamaríamos hoy administración de empresas, desde luego mineralogía, estudió griego también, muy académico Alamán. Visitó el Museo Británico, por ahí tengo una imagen de su estancia en el Museo Británico que no encontré, pero sí la tengo. Sé que ahí estuvo registrado haciendo alguna consulta, seguramente parte de lo que fue después ya la Biblioteca Británica, formaba parte del Museo Británico, pues ahí estuvo Alamán. Y seguramente también en el Museo Arqueológico Nacional en Nápoles, que fue un recorrido que hizo, uno de los recorridos que hizo, lo cual le sirvió para después fundar aquí el Museo Nacional. Desde luego estudió mineralogía, estuvo en Alemania, en Friburgo y en otras ciudades, estuvo con Humboldt por allá. Con Mier se trasladó a Inglaterra, en el primer viaje a Inglaterra, Mier, ahí estuvo Alamán con él. Y se tuvo que regresar a México debido a una crisis financiera de su familia a raíz del fallecimiento de su padre. Con motivo del pronunciamiento de Riego en España, fue electo como diputado por Guanajuato a las Cortes restablecidas con motivo de ese pronunciamiento. Aunque él se queja agriamente de la labor de esas Cortes en su Historia de México, dice era una bola de locos que no sabían lo que estaban haciendo, en realidad él fue un miembro destacado de esas Cortes, se desempeñó como secretario por algún tiempo y más de uno le ofreció que se quedara, le pedían que se quedara. Algo vieron en Alamán que evidentemente se hacía notar. Finalmente no fue el caso, ¿verdad? Después de haber participado en la iniciativa para la división del imperio, que se constituyeran tres reinos americanos con descendientes de la Casa Real de España, poco recogiendo la iniciativa del conde de Aranda. Alamán se dio cuenta que en ese momento ya no había mucho más que hacer en España, que sí iba a haber un reencuentro y una nueva situación con lo que había sido la madre patria, tenía que ser en otros términos, así es que también él optó por salir de España. En primera instancia salió hacia París buscando inversionistas para las minas de México, lo cual fue un afán infructuoso entonces, y después tuvo mucho más éxito en Londres.
en donde involucró a inversionistas británicos en la fundación de consorcios como la United Mexican Mining Association y la United Mexican Company, de la cual fue presidente o director acá en México. Ciertamente, la suya fue una visión de apertura económica con inversión extranjera, muy distinta ya a la del orden colonial. Para quienes dicen, ¿verdad?, que solamente estaba pensando en volver al pasado, no, es una personalidad muy, muy compleja. Con la promulgación de la independencia, el duque de Terranova y Monteleone, se percató que la administración de sus bienes americanos ya no podría depender de la agencia española que se habría encargado de ellos hasta entonces. Por eso, el duque, que era Giuseppe Pignatelli, en un momento se los voy a mostrar, envió al conde Ferdinando Lucchesi, un tío político suyo, tío político de su esposa Bianca Palli, para decidir qué convenía hacer con su patrimonio aquí en México, si vender los bienes, renovarlos o qué. Traía facultades para disponer de ellos de la manera más amplia. Después de realizar un recorrido por las distintas propiedades, la propuesta del enviado fue que convenía mantenerlas y además fue él quien propuso que Alamán fungiera como el nuevo administrador. Para entonces, además de ofrecer sus servicios a la administración del marquesado para el envío de sus remesas por medio de su agencia de la Compañía de Minas, al guanajuatense le tocó participar con Lucchesi y otros en el ocultamiento de los restos de Cortés en septiembre de 1823, cuando se realizó el traslado de los restos de los caudillos de la independencia a la catedral y se temió un acto de sacrilegio en contra de los huesos del conquistador. O sea que incluso antes de hacerse cargo de la administración del marquesado ya había tenido que ver con aspectos muy importantes del marquesado aquí en México. Así, en los meses que siguieron, Alamán fue abordado directamente por el propio duque para hacerse cargo de la administración de sus bienes. Él, tan temprano como noviembre de 24, dijo que sí estaba dispuesto. La autorización en Nápoles tiene fecha de abril de 25 y por algún motivo que no está muy claro fue hasta agosto de 26 que finalmente Alamán se hizo cargo de la administración, cargo que desempeñó hasta el final de sus días, hasta 53. Así pues, se hizo cargo, aceptó la invitación del duque. A ver, aquí está otra imagen de Alamán, que es a la que yo había pensado dedicarle más tiempo porque es a la que más se conoce de él, ¿verdad? Pero bueno, está bien que hayan visto a Alamán joven. ¿En qué consistía el marquesado del Valle de Oaxaca? Este mapa que les muestro ahora proviene del libro de Bernardo García Martínez, El Marquesado del Valle, 300 años de un señorío en la Nueva España. Son las localidades, como las llama Bernardo García, que escogió el propio Cortés cuando la corona le hizo saber que estaban dispuestos a reconocer sus servicios por la conquista. Como se sabe, se estableció un juicio de residencia que nunca se concluyó y en 1528 lo mandaron llamar, que se presentara en la metrópoli para que entonces se decidiera qué es lo que iba a pasar. Bueno, lo que pasó fue que en julio de 29 lo nombraron, le dieron el título de Marqués del Valle de Oaxaca, con casi 3 decenas de propiedades, de localidades, que se fueron ampliando a lo largo de la colonia, nunca dejaron de crecer en realidad, y el libro de Bernardo García Martínez habla de 279 localidades, muy estratégicamente ubicadas alrededor de la capital hispana. De hecho, aquí en el centro histórico les mostraré una imagen al final de la mayoría de los bienes que le tocó vender a Alamán, que eran en el centro histórico, en el distrito de Cuernavaca, pero también los hubo en Michoacán, en Charo,
las haciendas marquesadas de Oaxaca, que le dieron nombre al título, y también tenía los dos extremos del istmo de Tehuantepec, de los cuales fue despojado su descendiente, el segundo marqués, con la conspiración llamada del Marqués. La corona decidió que no era conveniente que una sola persona tuviera las dos entradas al istmo de Tehuantepec, que eso le pertenecía a la corona, así es que despojaron a los marqueses de la parte de Tehuantepec, y por lo cual le ofrecieron una recompensa de por vida, que siguió pagándose, supuestamente pagándose por los gobiernos del México independiente. En realidad nunca lo pagaron, pero fueron acumulándose como reclamaciones, porque estaban muy conscientes que había sido parte de la donación original. En el título de otorgamiento del marquesado se establecía que tendría 23,000 vasallos, 23,000. En realidad, conforme pasaron las décadas, el propio Felipe II, el hijo de Carlos V, que fue quien le otorgó el título a Cortés, eliminó esa restricción, y entonces no está muy claro cuántos vasallos más llegó a tener el marquesado. El propio Bernardo habla de 140,000 vasallos, tal vez sea una exageración, pero tenía varias decenas de vasallos, lo cual no era muy distinto a lo que sucedía con la familia con la que se iban a emparentar sus herederos allá en Europa. El título de Marqués del Valle de Oaxaca, decía yo, se le otorgó en 529 y 6 años después él fundó el mayorazgo respectivo, estando en Colima en uno de los viajes de exploración a la Mar del Sur, y estableció el mayorazgo, y de ahí en adelante así es como fungió, incluso cuando ya se incorporó con los 2 ducados de Italia. A la muerte del cuarto marqués, Pedro Cortés, que junto con Martín y con Hernán fueron los únicos 3 marqueses que estuvieron en la Nueva España, todos los demás fueron desde Europa, fue un título nobiliario en ausencia, desde lejos, ¿verdad? Así es como se mantuvo. Esto fue en 1629. Una sobrina suya, Estefanía Carrillo Cortés, fue quien heredó el título. Ella estaba casada con Diego Aragona, duque de Terranova, y la hija de este matrimonio, Giovanna, contrajo nupcias con Ettore Pignatelli, duque de Monteleone. Así, en 2 generaciones, ambos ducados, Terranova y Monteleone, se integraron con el marquesado. Por ello, los apellidos de los duques eran Pignatelli, Aragona, Cortés, entre muchos otros, con muchas familias que llegaron a emparentarse, Caracciolo, hasta los Medici, en algún momento Cerchiara. Es uno de los títulos nobiliarios más importantes del Mezzogiorno italiano. Y aunque fueron parientes de otras alcurnias, decía como Tagliavia en Sicilia, Caracciolo y Cerchiara, además de reunir una cantidad impresionante de títulos. Casi nunca usaban todos los títulos, por fortuna, pero eran más que suficientes. Bueno, según se puede apreciar en el mapa adjunto, se trataba de un vasto patrimonio concedido de manera excepcional, como destacó bien su principal estudioso, en el marco de las gracias y prebendas otorgadas por la corona española a los conquistadores del Nuevo Mundo. En realidad hubo otros marqueses, como el propio Francisco Pizarro, pero nunca lograron hacerlos efectivos como títulos y como bienes de propiedad, al nivel que sí prosperó el Marquesado del Valle de Oaxaca. Efectivamente, integrado por un total de 279 localidades, incluidos ranchos, haciendas y muchos pueblos como Coyoacán, San Ángel, Mixcoac y San Agustín de las Cuevas, con los tributos correspondientes, las propiedades se extendían desde Michoacán hasta Tehuantepec, con edificios en la Intendencia de México y censos enfiteuticos desde Toluca hasta el Istmo y haciendas azucareras, entre las que llegó a destacarse de manera particular San Antonio Atlacomulco, en el distrito de Cuernavaca. Actualmente el Hotel de Cortés en Cuernavaca es parte de lo que fue la hacienda de Atlacomulco. De hecho, hay una parte ahí que fue la fábrica de aguardiente que estableció Alamán,
todavía se pueden ver algunos restos de esa edificación. De hecho, en la cédula se estipulaba que el marquesado incluía 23,000 vasallos, ya lo dije, y después eso se eliminó. Otra institución concebida por Cortés y que corrió de manera paralela al marquesado, pero cuya administración tenía su propia dinámica, fue el Hospital de Jesús. Es por eso que una parte muy importante de la información relativa a todo este patrimonio procede precisamente del ramo Hospital de Jesús del Archivo General de la Nación. Más allá de la historia de secuestros o embargos, algo diré en un momento, que el patrimonio sufrió a lo largo de su historia. La primera fue la de la conspiración del marqués, que estuvieron ocupados los bienes alrededor de 6-7 años, y de la cual se había librado apenas en 1816, en la última de ellas, por su colaboración con el reinado de José Bonaparte en Nápoles y después por la ocupación de su hermano a España, es decir, cuando Napoleón decide invadir a la península ibérica en 808. Lo que el duque se percató fue que con la promulgación de la independencia en 21 ya no podría mantener la administración de su patrimonio y fue que mandó entonces, decía yo, al conde Ferdinando Lucchesi. Bueno, otra imagen que me interesa mostrarles es un mapa que dice, en realidad es un cuadro o lista de las propiedades de las ciudades, lugares, territorios que posee el duque de Terranova, el excelentísimo señor duque de Terranova. Apenas si se distingue aquí. Ahorita voy a hacer un acercamiento a los lugares en primera instancia, y de hecho voy a mostrarles la transcripción, pero en primera instancia están los establecimientos de Oaxaca, Cuilapa, el distrito de Cuernavaca, hasta llegar a la Ciudad de México. Michoacán también está por ahí. Y luego vienen las propiedades italianas, en Calabria Citra, Calabria Ultra, Sicilia. En realidad este es un cuadro rarísimo para lo que fue el ducado de Terranova y Monteleone, porque en realidad a los duques no les gustaba mostrar todo lo que tenían, pero esto fue un despliegue espléndido ahí de todas sus propiedades, ¿verdad?, en ambos lados del Atlántico, con toda la alegoría de lo que era la fama y el prestigio de la familia. Y podemos fecharla entre 1630, tal vez 40, cuando ya el marquesado está por los dos lados, Terranova y Monteleone, y antes de 1690, porque Atlacomulco todavía no aparece. La adquisición de Atlacomulco es de 1690. Entonces, es del siglo XVII esta presunción de todas las propiedades del ducado. Bueno, pues lo que yo hice fue hacer una transcripción para entender de lo que se trata. No, pues no, temo que no se alcanzan a distinguir, pero insisto, esto que está aquí son las propiedades de Oaxaca, Cuilapan. Los nombres que aparecen son San Miguel, Cuilapan, San Miguelito, y aparecen con nombres italianos, San Jacinto, o sea, sí, todos los nombres que nosotros conocemos, Michele, por ahí, un San Michele algo, al que no tradujeron fue San Miguelito. Y luego vienen las de Cuernavaca, Michoacán, todas las propiedades que para entonces tenían y que digo, se hace notar que no estaba todavía Atlacomulco. Luego están aquí las de Calabria Ultra, con muchas de las propiedades que tienen sus feudos, o sea, son denominaciones genéricas y de ellas derivaban sus feudos. Luego están las de Calabria Citra, de este lado de las montañas, y Ultra del otro lado de las montañas, y las posesiones de Sicilia. En Sicilia, por ejemplo, aparece una denominación Caronia.
Hay un cuadro de las propiedades de Caronia en 1852 y solamente una de estas propiedades que están aquí tiene 27 localidades. Entonces, lo que estamos hablando es que en esa parte del Mezzogiorno italiano era tan importante como lo que tenían aquí en la Nueva España. Si no fueron 279, fueron suficientes para llegar a tener miles y miles de vasallos. Cuando yo aprendí la magnitud de esto fue en el libro de Dennis Mack Smith sobre historia de Sicilia. En un lugar dice, bueno, eran grandes señores, y el único que nunca tenía problema era el duque de Terranova y Monteleone, porque continuamente estaba recibiendo plata de la Nueva España. Club. Esa fue una conversación que tuve con Bernardo García. Perdón, ¿las minas se incorporaron alguna vez al marquesado? Y me dijo que no, que se supone que no. De hecho, por la cédula de otorgamiento del título dice que ni las salinas ni las minas jamás podrían incorporarse al mayorazgo que se creara o a la propiedad. En otra conversación con Carmen Martínez, conocedora de Hernán Cortés en el Archivo General de la Nación, ella está convencida que sí, por supuesto que sí, se incorporaron a la administración del marquesado, porque aparecen ahí en los listados de propiedades. Se supone que no debían estar, pero sí estuvieron. No siempre lo pudieron mantener todas las minas que llegó a tener Cortés o sus descendientes, pero tuvieron una cantidad impresionante de bienes. Desde la primera vez que llegué a consulta allá en Nápoles y me trajeron los primeros documentos, me dijeron, se trata de uno de los señoríos y de los grandes varones del Mezzogiorno italiano. Sí, no sé qué querían decir con eso. Cuídese bien de lo que vaya a decir de ellos, no sé. Pero aquí siguen las listas enormes, entre otros aquí aparece Tequesquitengo, por cierto. Es impresionante la cantidad de localidades que llegaron a tener, de propiedades, y cómo, en lugar de disminuirlo, al contrario, seguían aumentándolos, seguían incrementando constantemente los bienes. Bueno, pues ahí los voy a dejar, les voy a mostrar la imagen de Giuseppe Pignatelli Aragona. Este es el duque de Terranova con el que Alamán lidió. Es de las imágenes más nítidas que he conseguido. Ahorita les muestro una que yo tomé ahí en el Palacio Pignatelli en Nápoles, pero había muy poca luz, entonces está medio borrada, la imagen no es muy buena. Bueno, como el mapa, este listado demuestra claramente, el duque era uno de los grandes baroníos del Mezzogiorno italiano, así me lo dijeron en Nápoles cuando me prestaron los materiales. Ante la invitación directa del duque, en noviembre de 24, Alamán aceptó hacerse cargo y le ofreció al duque entonces: en cualquier circunstancia, haré con gusto cuanto esté de mi parte para asegurar los intereses de vuestra señoría en este país. Yo estoy convencido que Alamán cumplió fehacientemente con este ofrecimiento. Creo que todos estamos acostumbrados a ver a Alamán fundamentalmente pues como el estadista, el académico, el historiador, el político, y en sus ratos libres el administrador de los bienes del duque del marquesado de Terranova y Monteleone. Yo ahora no estoy seguro de eso. Yo creo que su vida, ciertamente la de mayor continuidad en todos los trabajos que lo pudo hacer, además de su obra histórica, fue la de administrador de los bienes del duque de Terranova y Monteleone. Todo lo demás lo hizo en sus ratos libres. A lo mejor estoy exagerando, pero no mucho, sinceramente. Es impresionante el esfuerzo y la dedicación que Alamán le llegó a concentrar a este patrimonio en esta parte del mundo. En esa carta, donde acepta el título, el hacerse cargo de la administración, quiero decir, Alamán le pidió al duque de Terranova que continuara comunicándole sus avisos por las ocasiones que puedan proporcionarse. Muy raras veces serán las que se presenten directamente en Italia, pero serán muy frecuentes en Inglaterra y Francia para hacer oportunamente uso de ellas. Con lo cual, efectivamente, Alamán fue uno de los políticos más informados de lo que sucedía en Europa en su tiempo. Y esto fue sobre todo a través de la compañía británica que se consiguió el duque cuando se dio cuenta que no iba a poder ser ya con la administración española, la casa de Frederick Hood en Londres, Inglaterra.
un comerciante alemán, de origen alemán, que llegó a ser muy importante después de Rothschild y Baring, seguramente una de las casas financieras más importantes de Inglaterra. Una de las principales tareas de Alamán consistió en el envío periódico de remesas al duque, cuyas cantidades promediaron alrededor de 8,000 libras esterlinas anuales, es decir, alrededor de 50,000 pesos, era de 5 por 1 el tipo de cambio, al año. Las condiciones sociales y políticas en México, perdón, a ver, esto se me saltó, se me fue. No, sí, ya esto es una vez que aceptó hacerse cargo. En realidad, su cargo político en ese momento como ministro de Relaciones, que fue intermitentemente en 23-24, concluyó en agosto de 25, como todos sabemos. Después de eso, Alamán se separó del Ministerio de Relaciones y no volvió a hacer cargo sino hasta la administración de Bustamante en 30. Bueno, las condiciones sociales y políticas en México se deterioraron muy pronto, particularmente para los individuos de origen hispano. El año de 27 inició con un mal augurio, cuando se descubrió la conspiración del padre Joaquín Arenas, un fraile dieguino que supuestamente se proponía restablecer el dominio hispano. En un ambiente profundamente antiespañol que cundió muy rápido, se plantearon dos propuestas en el Congreso General para ocupar los bienes del duque de Terranova y Monteleone. De hecho, desde 23, muy rápido, a raíz de la caída de Iturbide, o incluso cuando todavía Iturbide estaba a punto de salir del gobierno, de abdicar, se había presentado ya una iniciativa, o se discutió una propuesta de el conde del Peñasco y de Carlos María de Bustamante para declarar los bienes del marquesado bien nacional. Eso no había prosperado entonces, pero en 27 ya viene esta primera iniciativa en abril de 27 por parte de Matías Quintana, que presentaba una denuncia adosada con el hecho de que el monarca hispano seguía considerando a los americanos como rebeldes, es decir, no había habido el reconocimiento de la independencia, por supuesto, y según él, los vasallos del duque le seguían pagando al marquesado los tributos tradicionales. En realidad eso no era así, el tributo se había derogado desde 1811, incluso antes de la Constitución de Cádiz ya se habían tomado cartas en el asunto, y lo que se pagaban eran rentas de diversas propiedades, sobre todo censos enfiteuticos. Al año siguiente, en enero de 28, se presentó al Pleno de la Cámara una iniciativa de Manuel Cañedo, hermano de Juan de Dios Cañedo, para abolir los censos enfiteuticos pertenecientes al duque de Terranova y ocupar todas sus fincas. De acuerdo con su ubicación, serían apropiadas por las distintas entidades de la Federación y las del Distrito Federal pasarían al Gobierno Nacional. Alamán inició una defensa legal ante estas iniciativas y en ella reiteró que en efecto el pago de tributos había cesado desde 1811, que los únicos ingresos que tenía la casa provenían de sus bienes raíces. En la defensa del patrimonio, Alamán echó mano de argumentos muy diversos, acudiendo a autores clásicos sobre la división de poderes como Montesquieu, aunque no lo mencionaba. El guanajuatense cuestionaba la autoridad del Congreso para arrogarse la facultad de determinar la justicia de una propiedad, si a alguien le suena algo parecido en nuestros días, de las facultades que se abrogan los distintos ramos, cuando esa era una materia exclusiva del Poder Judicial. El permitir tal irregularidad significaría un acto de tiranía. Alamán invocaba también, sin reconocerla, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, para subrayar que la propiedad era uno de los derechos inalienables de los individuos y, como tal, había sido consagrada por las naciones civilizadas. Así lo reconoció el Constituyente de 24, al estipular en el artículo 147 la prohibición de la confiscación de bienes. En realidad sí la permitía en situaciones particulares con previa indemnización. Alamán citaba también el artículo 148 que prohibía
todo juicio por comisión y toda ley retroactiva, con lo cual el guanajuatense apuntaba como inconcebible que el legislativo pretendiera legislar para afectar a un individuo particular, hacer una ley a propósito y específica. Para referirse al sistema de propiedad establecido tras la conquista española, Alamán acudía a una combinación peculiar, a Fray Bartolomé de las Casas y a un antiguo compañero suyo en las Cortes de Madrid, quien devino en su adversario político en México, Juan de Dios Cañedo, precisamente, porque ambos partían del hecho de que la propiedad de la Nueva España era un resultado del despojo de la conquista y nadie, en su sano juicio, había dicho Cañedo, estaría dispuesto a poner en duda la distribución posterior, porque sería poner en duda a todo mundo si eran propietarios o no de los bienes que sus familias habían ocupado. Acto seguido, Alamán adelantaba una idea que desarrollaría varios años después en sus disertaciones sobre el carácter de las conquistas en la conformación de los pueblos. Así que destacaba como la nueva nación era un producto del mestizaje entre españoles e indígenas y no una recuperación del antiguo Anáhuac. Por otra parte, a diferencia de lo que diría varios años después, destacaba cómo el patrimonio había dejado de ser español para convertirse en napolitano y siciliano, como resultado de la Guerra de Sucesión Española, lo cual efectivamente había sucedido. También se refería al patrimonio como el antiguo marquesado, como si ya no existiera. También, lo cual después no iba a sostener en los años que siguieron. Bueno, ya vimos con Catherine Andrews la semana pasada cómo Alamán y casi todo el mundo cambiaba constantemente de puntos de vista sobre la defensa de sus propios argumentos políticos. En todo caso, en la revisión del estado financiero del Estado, como se conocía el Marquesado del Valle, un estado dentro del Estado español, en un tono que recuerda vívidamente al fundador del patrimonio, los lloriqueos que decía Bernardo García Martínez de Cortés, así como a otros administradores que le antecedieron a Alamán y sucedieron a Cortés. Alamán delineaba una imagen paupérrima de sus rentas y censos y asentaba: se ve, pues, que la riqueza del antiguo marquesado del Valle de Oaxaca consistía principalmente en los tributos y que desde entonces que cesaron estos, no ha quedado más que la fama de lo que antes hubo y que algunas personas creen que existe aún, en tal grado que se figuran que los bienes solos de esta casa bastarían para remediar a la nación. Acto seguido, Alamán planteaba un bosquejo de las ocasiones en que el patrimonio había sido intervenido por distintas autoridades, desde Felipe II, con motivo de la llamada conspiración del Marqués que mencionaba, hasta la que habría decretado el gobierno peninsular con motivo de la invasión napoleónica a España entre 1808 y, de hecho, 809 hasta 16 fueron intervenidos los bienes, pasando por la Guerra de Sucesión Española, cuando tropas francesas le habían dado una zarandeada al duque por oponerse al reclutamiento de sus trabajadores, y entonces el duque se puso del lado de los austriacos. Bueno, pues sus bienes fueron intervenidos, todas ellas condenándolas a Alamán como actos arbitrarios, ante lo cual concluía: y habría de hacerse hoy bajo un gobierno liberal cuyo primer instituto es respetar la propiedad, lo que no creyeron poder hacer tantos gobiernos arbitrarios. Por todo ello, el guanajuatense instaba al legislativo a desechar la iniciativa propuesta. En ese momento Alamán logró su objetivo, el golpe contra el patrimonio ducal pudo pararse, pero dadas las circunstancias cambiantes de la política nacional en esos años, ello no fue por mucho tiempo. Como es bien sabido, el resultado electoral a favor de Manuel Gómez Pedraza en 28 provocó una nueva insurrección de Santana, Antonio López de Santana, que culminó en la Ciudad de México con el saqueo del Parián, sin duda una de las expresiones más
extremas y violentas en contra de los españoles en México. Con motivo de ello, el propio Alamán contempló la posibilidad de salir del país y trasladarse a Europa, según trasciende en la correspondencia con los agentes Hood de la Casa de Hood, lo cual finalmente no sucedió, pero ya estaba puestísimo para abandonar el país. Como resultado de esa rebelión, el Congreso, se sabe, desconoció los votos de Gómez Pedraza y declaró a Vicente Guerrero como presidente en el siguiente periodo, quien enfrentó ciertamente a la expedición española, finalmente a la invasión española de expedición de Brigadier Barradas, ¿verdad? Barradas. Para lo cual, entre otras cosas, para la defensa de la nación, se había anunciado una ocupación parcial de los bienes del marquesado, lo cual no sucedió, la derrota española llegó antes, y entonces ya no fue necesario. Y aunque esa expedición española unió a los distintos grupos políticos en México, fue lo único que lo hizo en todo ese periodo, eso no salvó al gobierno de Guerrero, y finalmente el mismo Congreso que lo había declarado presidente lo desconoció ante la rebelión del Plan de Jalapa, que llevó a Anastasio Bustamante a la vicepresidencia, a hacerse cargo del Ejecutivo, y a Lucas Alamán nuevamente de regreso al Ministerio de Relaciones. Es una administración muy compleja, ¿verdad? Que Costello llama la administración de los hombres de bien, con muchas iniciativas y con un afán de organización política sorprendente para el periodo, pero que, en fin, pues tuvo sus bemoles, evidentemente, ¿verdad?, como finalmente se demostró. Yo mencionaría dos iniciativas simplemente para retratar a esa administración. La ley del 6 de abril de 30, el principal esfuerzo de recuperación de Texas, que ya estaba muy amenazada por la colonización norteamericana, es un afán de recuperación impresionante. De hecho, la iniciativa hablaba de conseguir nacionalidades antagónicas a los Estados Unidos para ponerlos en la frontera en contra de la Unión Americana. Evidentemente, irlandeses católicos que la tuvieron atrasada contra los anglosajones protestantes. No los llama así, pero eso es lo que quiere decir nacionalidades antagónicas. Finalmente la ley fue un poquito más suave, simplemente prohibió la inmigración norteamericana e hizo un llamado general a las entidades de la Federación a mandar colonos a Texas, a recuperar Texas de manera efectiva. Y el Congreso, el gobierno federal se haría cargo del control de las concesiones que no se hubieran cumplido y hacer efectiva, por ejemplo, el que ya no siguieran entrando esclavos a Texas. Entonces había un afán muy serio de recuperación, incluso con colonos, en llevar presidiarios a Texas para hacerlo prosperar. Bueno, es una iniciativa muy interesante de la cual no se cumplió absolutamente nada. Las condiciones nunca dieron para que se pudieran poner en práctica, pero muestra la conciencia que había muy clara de la necesidad de recuperar a Texas. La fundación del Banco de Avío, que mencioné hace rato, es también parte de esta administración. Por ejemplo, el dirigir el principal producto de Texas, que era el algodón, al desarrollo de la industria textil nacional a través de un comercio de cabotaje con los puertos del Golfo. Entonces, sí hay una idea muy clara de administración nacional. Por primera vez se ve que hay alguien que tiene una visión muy clara de las cosas y cómo podrían combinarse diferentes esfuerzos. Bueno, lo que es interesante en ese periodo de Alamán como ministro de Relaciones es que dejó de cobrar su sueldo como administrador de los bienes del duque, pero no dejó de cumplir sus funciones. Al mismo tiempo que estaba firmando documentos como excelentísimo señor ministro de Relaciones Exteriores, seguía encargado de el bienestar de los bienes del duque, que las casas estuvieran en buen mantenimiento y no cayéndose a pedazos como en ocasiones sucedía. Entonces, a eso es a lo que me refiero. Nunca dejó de ser, salvo cuando se va a ocultar, como en un momento diré, pero fue algo que siempre estuvo muy presente en su visión pública, Alamán, y hacerse cargo de los bienes del duque de este lado.
Bueno, como es sabido, Guerrero primero reconoció al nuevo gobierno y se retiró a Chilapa, a su hacienda, pero después le calentaron la cabeza y se levantó y encabezó la insurrección contra el gobierno. El desenlace de esos esfuerzos, por todos conocido, fue la ejecución, la captura y ejecución de Guerrero, lo cual fue una victoria pírrica para la administración Alamán y los hombres de bien. Algo que resulta interesante entonces es cómo, ante los sucesos europeos de 1830, como el derrocamiento de Luis X en Francia, el surgimiento de Grecia con el visto bueno de las potencias europeas, el nuevo reino de Grecia, la disputa de Holanda y Brabante, que dio como resultado el surgimiento de Bélgica, los propios agentes de la Casa de Hood veían venir la inevitable intervención de los bienes del duque de Terranova y Monteleone en México. Frente a esa admonición, Alamán, cuyo gobierno 2 semanas antes había fusilado a Guerrero, se permitió el siguiente desplante frente a los sucesos europeos. Deseamos, de este lado, decía, que todos esos movimientos produzcan alguna mejora en las circunstancias actuales, cediendo los monarcas algo de su parte, cediendo los monarcas algo de su parte. Declaración sorprendente, sin duda. ¿Se refería Alamán solo a los reyes o a la nobleza en general? Porque a él le iba a tocar muy pronto enfrentar las consecuencias de su propia admonición y lo que le habían advertido los agentes de la Casa de Hood. Tuvo oportunidad muy pronto de medir la dimensión de sus propias palabras. En enero de 32 estalló una nueva rebelión de Santana que, tras los convenios de Zabaleta, primero fue contra el ministerio que había atentado contra las libertades de la nación, básicamente quienes habían ejecutado a Guerrero, así es como se les concebía. Después se hizo extensiva al propio Bustamante y entonces pues sí se dieron enfrentamientos más grandes, como la doctora Vázquez ha destacado. Los enfrentamientos más importantes desde la Guerra de Independencia se dieron con motivo de ese pronunciamiento. Pues finalmente Anastasio Bustamante decidió negociar con Santana y se firmaron los convenios de Zabaleta. Con ellos se implicó la caída de Bustamante y la llegada de los radicales al poder. Desde la primera presidencia de Santana, compartida con Gómez Farías y con el Congreso Radical que los acompañó. Ese Congreso Radical les abrió, como lo mencionó muy bien el doctor Andrews la semana pasada, un proceso instructivo a los ministros de Bustamante por la ejecución de Guerrero. Alamán se escondió para no pagar las consecuencias de una situación similar a la que había enfrentado Guerrero, por quedar fuera apenitas, así en el límite de una nueva ley de amnistía que acompañó al gobierno recién instaurado. Entonces, en los dos casos sucedió lo mismo. Se estaba discutiendo una ley de amnistía cuando fue capturado Guerrero y se hizo la mecánica necesaria para dejarlo fuera de la amnistía. Y lo mismo sucede con los convenios de Zabaleta. Se establece una amnistía general y a Alamán y a los demás ministros los dejan fuera de la amnistía. Entonces, no es una amnistía no completamente, no tan general, sino bastante selectiva en contra de sus enemigos políticos. Bueno, también mencionó Catherine Andrews el examen imparcial que Alamán elaboró al respecto en esa situación. Lo que a mí me interesa destacar aquí es que Alamán, al ocultarse, dejó de ser para efectos prácticos administrador de los bienes del duque. Para entonces el duque, que ya veía venir las cosas por las advertencias que le habían hecho los agentes británicos, había enviado a otro emisario del norte de Italia, Antonio Drogman, también nuevamente para inspeccionar cómo estaban las cosas y hacer las recomendaciones pertinentes. Bueno, pues fue Drogman quien se iba a encargar de negociar la ocupación de bienes que se iba a dar en los meses siguientes y finalmente la recuperación, con Santana, con Alamán, evidentemente de asesor tras bambalinas. Bueno, lo que a mí me interesa destacar aquí es que como parte del proceso de contrarreforma, estoy hablando de contrarreforma y no he hablado de la reforma. La reforma, como sabemos todos,
iniciada en 33, parte de 34, tenía este afán de secularización, de deslinde de las esferas civil y del gobierno civil, laico, y la Iglesia, ¿verdad?, el Estado eclesiástico, en todos los ámbitos, desde el educativo hasta la delimitación de la coacción civil para el pago de diezmos o cumplimiento de votos monásticos, pero sobre todo, desde luego, del control de las mentes, de la educación. Bueno, como parte de esas medidas reformistas que se establecieron, se volvió a decretar, ahora sí de manera efectiva, la ocupación de los bienes del marquesado. Primero empezó Zavala como gobernador del Estado de México y luego el Congreso General también lo decretó a nivel de la Federación y del Distrito Federal. Entonces, sí, de manera efectiva los bienes fueron ocupados por el gobierno federal en esos años, 33-34. Un personaje muy distinguido en todo esto fue desde luego José María Luis Mora, que es de los principales promotores de las principales medidas que se están llevando a cabo y que fue un beneficiario directo de la ocupación de los bienes del marquesado. Él estableció una oficina en el Hospital de Jesús y ahí se dedicó a escribir su México y sus revoluciones, los artículos que iban a formar parte de México y sus revoluciones, particularmente los capítulos dedicados a la conquista, en donde presenta una visión encomiástica de Hernán Cortés. Él dice: el nombre de México estará siempre unido al de Hernán Cortés y nunca su nombre dejará de aparecer en la historia nacional mientras este país perdure. No nada más lo llama, igual que otros, uno de los grandes capitanes de su siglo, uno de los grandes hombres de su siglo. Entonces les pregunto a mis alumnos, a ver, ¿cuáles son los grandes hombres de su siglo? Miguel Ángel, Leonardo, Carlos V, ahí está Cortés con ellos. Eso dijo Mora, mientras disfrutaba del patrimonio de sus herederos aquí en la ocupación de bienes del marquesado en la Ciudad de México. Entonces, sí, Alamán no fue el único que se benefició de todas estas cosas, a Mora también le tocó alguna parte ínfima. Bueno, así como vino una contrarreforma contra las medidas radicales, como la ley del caso de los enemigos de la administración que serían expulsados del país sin un proceso judicial de por medio, y que, como me parece a mí, Reinaldo Sordo vio muy bien, como la principal medida que alarmó a los moderados en lo que podía acabar esa administración, se provocó una contrarreforma que acabó efectivamente con la derogación, primero suspensión y después derogación de la mayoría de las medidas reformistas, y culminó con la centralización política del país, con la eliminación del sistema federal como tal sistema político. Bueno, pues de manera paralela a cómo se va a llevar a cabo la contrarreforma política, que empezó a partir del Plan de Cuernavaca en mayo de 34, en los meses que siguieron se le devolvieron los bienes al duque. Hay una carta interesantísima de Santana al duque diciéndole, la verdad, si fuera una decisión mía yo se los daría, pero fue el Congreso quien decidió su ocupación y es el Congreso a quien le corresponde devolvérselos. Seguramente va a suceder porque estos actos que cometen las naciones jóvenes con cabezas calientes recapacitan y tienen un momento más de reflexión, como efectivamente sucedió, le devolvieron los bienes al duque. Alamán fue restituido políticamente, desde luego, con dictámenes como el de Peña y Peña sobre la violación de la amnistía que se había ofrecido. Carlos María de Bustamante, que para entonces andaba uña y carne con Alamán, también defendió a Alamán, entre otros, en el Congreso. Así es que también fue restituido en sus tareas como administrador del marquesado. Y para evitar un nuevo embargo, de acuerdo con las leyes de desvinculación de los mayorazgos publicadas tanto en España y como después en México, se realizó un inventario pormenorizado de las propiedades a fin de dividirlas y proceder a la venta de una parte importante de ellas. Ese fue el trabajo que realizamos, se acaba de salir Daniela, pero ella fue parte de ese proyecto de vuelta a los archivos, la venta de bienes del duque de Terranova y Monteleone a través del archivo de notarías,
que abarcó entre 1835 y 38. Bueno, pues ahora, como complemento de ese esfuerzo que hicimos entonces de vuelta a los archivos, les muestro el siguiente cuadro general o tabla general. A ver, aquí está la imagen primero borrada de Giuseppe. Esto está en el Palacio Pignatelli, allá en Nápoles, pero como dije, la iluminación es tan mala que apenas se pudo sacar esta imagen ahí. Y luego viene aquí esta tabla general de todas las remesas que mandó Alamán de México entre 1835 y 1844, como producto de la venta de como administrador o representante de Su Excelencia el Duque de Terranova y Monteleone de Palermo, provenientes de las ventas de las propiedades, sus propiedades en México, las cuales se invirtieron en fondos públicos, que se vendieron también en su momento, y después se cambiaron a papel moneda de Italia, del sur de Italia, para enviársele a Su Excelencia el Duque de Terranova y Monteleone. Nuevamente, pues de ese cuadro, ¿verdad?, esa imagen que les mostré de este cuadro manuscrito que me encontré allá en Nápoles, mi hija Sara me hizo favor de ayudarme a hacer un cuadro Excel de, lástima, de la resolución, me da mucha pena, pero me costó muchísimo trabajo hacer todas estas conversiones y demás. Es interesantísimo. Aquí es a donde yo veo, digo, lo que se ve es la continuidad del trabajo de Alamán. Cada una de las remesas que envió, cómo fueron distribuidas, invertidas y en su momento trasladadas al Duque de Terranova y Monteleone. En total, la venta de bienes entre 35 y 44 acumuló a poco más de 90,000 libras esterlinas, 92, 94, casi $500,000 de pesos. Ciertamente, el duque no era el hombre más rico del México independiente, está clarísimo, si uno ve a los Escandón y a los demás, Cayetano Rubio, no es el más rico. Pero es un patrimonio interesantísimo, porque yo creo que pocas gentes tenían tal peso específico como lo tenían las propiedades del Duque de Terranova y Monteleone. Casi medio mundo era su inquilino, ya fueran de casas, propiedades o censos enfiteuticos, todo mundo estaba endeudado con el duque. Entonces es un peso muy interesante, y corporaciones eclesiásticas también, conventos y demás, había de todo que estaban administrados de una forma u otra o dependían de la administración del Marquesado del Valle. Así es que esta fue pues la gran labor de Alamán, el continuador de las gestiones, a pesar de todo lo que había pasado para entonces y iba a seguir ocurriendo. Bueno, conviene destacar que más allá de que Alamán actuara tras bambalinas en el proceso de centralización política, el hecho es que algunos de los beneficiarios en la venta de bienes del duque fueron miembros del nuevo orden que se estaba estableciendo. Entre ellos se pueden destacar, por ejemplo, Manuel Díez de Bonilla y José María Cuevas. José María Cuevas, hermano de Luis Gonzaga Cuevas, era el abogado de la administración del duque y fue miembro del Congreso destacado, con Bonilla seguramente los principales promotores de la devolución de los bienes del duque al Duque de Terranova. Otro beneficiario, también comprador de los bienes que se vendieron, fue José María Bocanegra, también abogado, director del Colegio de Abogados y político después también. Fue político, fue presidente interino en 29, ¿no es cierto?, una semana entre Guerrero y la llegada de Bustamante, y después fue ministro de Relaciones con Santa Anna nuevamente. Así pues, el proceso de centralización política tuvo esta otra dimensión de adquisición de bienes por varios de sus protagonistas. Entonces, no es algo totalmente ajeno a la situación política, sino que está imbricado con lo que está sucediendo. Por otra parte, como un componente de la estrategia desarrollada para proteger el patrimonio,
se acudió a un préstamo fingido con la Casa de Hood, allá de Londres, de 700,000 pesos o 140,000 libras esterlinas. Es decir, todos los bienes del duque serían hipotecados a esa casa. ¿Para qué? Para que en caso de que hubiera un nuevo intento de embargo o de ocupación, se apelara al gobierno británico como protector de esas propiedades británicas. Algo que ya conocemos, ¿no? Los Martínez del Río y todos los demás acudían a ese tipo de situaciones. Bueno, pues el duque acudió a todo mundo, acudió al gobierno, desde luego, del rey de Nápoles, acudió al gobierno de los Estados Unidos para que acudieran a su ayuda a la devolución de sus bienes aquí en México. Después se arrepintió de andar promoviendo tanto propaganda de sus bienes en esta parte del mundo, pero sí estaba desesperado. En los años que siguieron, como es sabido, Alamán se involucró en el proyecto monárquico con España entre 45 y 46, colaborando con Salvador Bermúdez de Castro y Mariano Paredes y Arrillaga. Lo que diría yo aquí al respecto es que las preferencias federalistas que alguna vez pudo haber tenido Alamán y que nos hablaba Catherine Andrews la semana pasada, habían quedado atrás y ahora no había duda de quién estaría a cargo de un Congreso unicameral. La propuesta de 46 es de Alamán, Bermúdez de Castro se atribuye todo lo que pasó entonces, que él solito lo hizo, no es cierto. Si alguien sabía historia, no solo de México, sino del continente, era Alamán, y la propuesta política es de Alamán. En ese Congreso habría 38 diputados por los propietarios de tierras, la Iglesia y el Ejército con 20 cada uno. Entre ellos, esos tres grupos controlaban ya la mitad del Congreso, pero además incorporaba a mineros y comerciantes, 14 cada uno, a alguna clase literaria, y además incorporaba a 10 magistrados. 10 magistrados iban a formar parte del Congreso, hablando de la mezcla de poderes que se combinan en un proyecto político. Eso nunca lo había yo visto hasta ahora que estamos viviendo las implicaciones que tiene, ¿verdad?, que el Congreso trate de hacer justicia por su propia mano en contra del Poder Judicial. Pues eso, Alamán incurrió en ese pecado entonces. Así que al dar tal prioridad a los terratenientes, me parece a mí, esos 38 propietarios son los más importantes del Congreso, Alamán trataba de asegurar una representación importante para los bienes del duque en las nuevas decisiones políticas del país. Ya en plena guerra con Estados Unidos, expresó sus preocupaciones sobre el expolio o ultraje que podrían sufrir las propiedades a manos de los soldados estadounidenses. Es una de las cosas que más me sorprendió viendo la correspondencia del duque con Alamán. Están asustadísimos, ¿qué van a hacer estos yanquis malvados? Se convirtieron en amigos de Alamán. Como vienen con el fervor de la historia de la conquista de México de Prescott, cuando se enteran que él es el administrador de los bienes de los descendientes de Cortés y que en su oficina tiene una imagen de Cortés, se hicieron sus amigos y fueron protectores de los bienes del duque de Terranova en Monteleone, no solo contra los voluntarios estadounidenses, sino contra las comunidades indígenas que estaban también atentando contra las propiedades del duque en el distrito de Cuernavaca. Nadie sabe para quién trabaja en estas cosas. Sorprendente. Le fue de maravilla al marquesado en la ocupación norteamericana aquí en México. Creo que Alamán debió de haber dicho algo de eso en su historia de México, porque no, la visión que presenta de los Estados Unidos es muy distinta. Es más, le tomaron tal cariño y aprecio a los bienes del duque que unos años después, a partir de 49, algunos regresaron como gambusinos del oro de California hasta el propio Tlacomulco, la hacienda de Tlacomulco, con bolsas de oro para comprar el azúcar de Tlacomulco. Fue el gran negocio que jamás hubiera podido hacer Alamán en los bienes del duque de Terranova y Monteleone. La hacienda no se pudo rentar en esos años por la guerra, evidentemente, y entonces fue la mayor acumulación de riqueza que vio como producto de los bienes del duque. Fue cuando se animó a hacer la fábrica de aguardiente, lo cual implicó dejar de mandarle remesas al duque, que enfureció constantemente que cómo era posible que no le estuvieran mandando las remesas del caso. Es difícil dejar contento a todo mundo, ¿no? Pero así fue. Creo que sí, Alamán debió haber dicho algo sobre las implicaciones de la inversión del oro de California en los bienes del Marquesado del Valle,
en lugar de decir que estos nuevos vándalos van a acabar con este país y todo lo demás, ¿verdad? Bueno, sin duda, una de las mayores paradojas de toda esta gestión de Alamán al frente del patrimonio ducal en México fue que, a la par de promover el desarrollo de la nueva nación por distintos medios, muy señaladamente la industria textil, a la que identificaba como un producto totalmente nuevo del orden institucional, eso es interesantísimo. Con la minería, pues no podía negar que vinieran de España. Con la industria textil es un esfuerzo mexicano, nacional, muy orgulloso, a pesar de que sus propias fábricas no lo hubiera ido tan bien, pero como director de la Dirección de Industria estaba muy orgulloso de lo que estaba pasando aquí. Participó también en el sostenimiento de ese patrimonio que seguía recabando en el Mezzogiorno italiano derechos y gabelas ancestrales como la leña y los frutos de las tierras a quienes las ocupaban. O sea, estamos hablando de derechos medievales que se seguían cobrando. Ahí están los estados de cuenta de 52. ¿Qué tan consciente estaba Alamán o no de eso? Es difícil saberlo, pero su esfuerzo estaba formando parte de ese mismo patrimonio, precisamente. En los años convulsos en que Alamán desarrolló su vida pública, sin duda, a la par de sus obras históricas, la administración de los bienes del duque de Terranova y Monteleone resultó para Alamán una de las actividades a las que mayor continuidad pudo darles, no solo en contraste con su propia obra política, sino aún en relación con sus propias actividades empresariales, como la fábrica textil de Cocolapan, que acabó en bancarrota. Bueno, yo lo dejaría aquí y tal vez podamos platicar un poco de lo que les haya provocado. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Y los invitamos aquí en el foro de la Academia a que si tienen alguna duda, algún comentario, por favor levanten la mano para hacerles llegar el micrófono. Y también invitamos al público en Facebook y en YouTube que nos sigue a escribir sus dudas para darles lectura aquí en el foro. ¿Alguien desea participar aquí en la Academia? Hola, ¿qué tal? Mencionó que Alamán utilizó parte del pensamiento de Montesquieu, pero que no lo hacía ver. Supongo que los libros o no le daba su crédito, o había plagiarios en la época, o simplemente eran libros prohibidos, eran libros, y sobre todo del lado conservador. Bueno, obviamente hay muchos mitos sobre el conservadurismo de la época también. ¿Qué nos podría decir? Por ejemplo, nos estuvo hablando de los Rothschild, que ahora actualmente en México se manejan mucho, bueno, desde hace mucho tiempo, pero incluyendo el siglo XXI, se manejan estas leyendas así de es que los Rothschild dominan todo y los masones siguen dominando todo y son como narrativas conservadoras. ¿Por qué considera usted que se han conservado esas narrativas? ¿Somos retardatarios, somos muy ignorantes, o sí son tan poderosos, o son nuestros mitos y nuestras leyendas? ¿A qué se debe este tipo de narrativas? Y esa sería la pregunta primera. La segunda es, ¿qué tan cierto es que Lucas Alamán contribuyó, o prácticamente junto con Bustamante mandaron matar o contribuyeron a la muerte de Guerrero? De repente hay así también, eso hay que, bueno, hay que ver si hay información, estas conspiraciones, así como en el siglo XX el caso Colosio o el caso de Venustiano Carranza, que si fue Obregón, y luego que si cállese usted, señor, que quién mató a Obregón. ¿Qué tan comprobado está esto, qué tan documentado está que Bustamante o Lucas Alamán conspiraron o mandaron matar a Guerrero? Serían mis dos preguntas. Bueno, con respecto a los libros, así, ¿por qué no cita Montesquieu? Yo creo que es una parte de la argumentación misma de Alamán el no referir cuáles son sus fuentes en ese alegato jurídico que desarrolla.
para provocar la reacción de los liberales, que en ese momento efectivamente se sintieron aludidos. El razonamiento de Alamán son argumentos liberales, no se deben mezclar el ejercicio de poderes como el legislativo y el judicial en una misma cosa, y por lo tanto le compete a la Corte decidir si son justos esos bienes o no, no al Congreso. Digo, eso proviene de autores como Montesquieu, no es que necesariamente sea el único, pero a mí me sorprendió mucho más todavía la argumentación de la Declaración de los Derechos del Hombre, es casi textual y no la cita. Pero entonces les dice, ¿a poco? Si los gobiernos arbitrarios de la colonia ocuparon los bienes y se los devolvieron finalmente al ducado, nosotros, siendo republicanos y liberales, vamos a cometer tal injusticia, cosa que los propios regímenes anteriores no pudieron completar, y entonces los dejó mudos. No lo vamos a hacer, y decidieron no hacerlo. Ya la dinámica, como dije, 5 años después, con la primera reforma, ya está bastante más perfilado el programa. Es parte de este péndulo político que se está dando, ¿no? A raíz del ascenso de Guerrero y los demás. Cada vez los programas políticos se van perfilando con mayor claridad hasta llegar al esfuerzo de la reforma de 33 y luego a la contrarreforma que culmina con la eliminación del régimen federal, del cual, por supuesto, Alamán forma parte y forma parte de su propia formación política. Yo estoy convencido de esto que nos presentó aquí la doctora Andrews la semana pasada. Fue un federalista, fue un liberal. De hecho, esto no lo destaqué aquí, no hice énfasis especialmente. Su participación en las Cortes de España, igual que casi todos los liberales americanos, los representantes americanos, estuvieron del lado de los radicales en España, porque eran los que les hacían caso y les daban juego. Y entonces aprobaron la eliminación del fuero eclesiástico, el diezmo, quiero decir, y una buena parte de los fueros. Por eso dice Alamán, bola de locos que no sabían lo que estaban haciendo. Debió haberse reconocido en el espejo porque él fue uno de ellos. Alamán formó parte de esos grupos. Lo que pasa es que en ese trienio liberal ninguno de ni los radicales ni los moderados están dispuestos a cargar con la responsabilidad política que implicaba la pérdida del imperio. Por eso no quisieron reconocer las propuestas que se les hicieron para dividir al imperio. Sabían que iban a ser tildados de traidores y la pugna fundamental que enfrentan es la de ellos mismos. Por eso duró 3 años ese régimen liberal y a otra cosa, ¿no? Entonces, sí, entiendo eso, ¿no? Cargar con la responsabilidad política de hacerse cargo de una situación que no tiene una solución muy clara, pues nos va a pasar aquí a los 20 años con Texas, exactamente lo mismo. Lo dice José Fernando Ramírez, la solución del enigma está clarísima. Todos saben que la guerra se va a perder, pero nadie quiere hablar de la paz porque ya saben cuál va a ser el costo político de ello. Entonces, son de esas situaciones políticas a las que estamos llegando en nuestros días, por cierto. Cada vez las alternativas son menos y menos, ¿no? Entonces, sí, a Alamán le tocó lidiar con esa situación. Entonces, es más una argucia leguleya el no decir Montesquieu ya nos había dado la luz y la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, pero le funcionaron en ese momento para convencer a los liberales de no hacerlo. 5 años después, con todo y todo, lo hicieron, por supuesto que sí lo hicieron. La importancia de los banqueros, Rothschild y todos los demás. Le voy a mencionar una anécdota que a mí me parece revela quiénes estaban gobernando el mundo y de qué manera lo estaban haciendo. Por mucho tiempo pensé que habían sido los Rothschild quienes lo hicieron, no, fue la casa de Baring Brothers. La casa de Baring Brothers fue la que le prestó al gobierno de los Estados Unidos la mayor parte de los $15 millones que pagaron para comprar la Luisiana de Napoleón. Ellos fueron quienes le prestaron a los Estados Unidos los 15 millones o buena parte para que Napoleón los disfrutara y siguiera combatiendo a los británicos. Nadie en Inglaterra, hasta donde yo sé, se quejó de los Rothschild, de Baring Brothers por el manejo financiero que estaban haciendo. Una cosa es la guerra y la ideología y otra cosa son los negocios, y los negocios son los negocios. Y eso va a prevalecer todo el siglo. Entonces, cuando estamos hablando de esas casas financieras, están haciendo lo que sea y con quien sea.
De lo que se trata es de ganancias y de eso ahí va, ¿no? Entonces, sí, yo veo que el acercamiento que tiene el duque con la casa de Hood es garantizar sus bienes. ¿Verdad que van a ser los efectivos? Y la respuesta es genial, es buenísima. Por supuesto, ese es el emporio y aquí nosotros vamos a colocar todos los productos que vengan de sus propiedades y sus tierras en las mejores inversiones posibles, porque este es el emporio y aquí nosotros tenemos el control de las cosas. O sea, es el imperio británico funcionando, de eso se trata. Entonces sí es interesantísimo verlo en funcionamiento, no es una abstracción y no es una imagen, no, es en hechos concretos y específicos cómo funciona. Es interesantísimo ver cómo casi al final de la vida de Alamán, por la presencia de los Rothschild en Nápoles, el duque dudó de seguir todavía con los Hood. Dijo, bueno, a lo mejor vamos a hacer negocio con los Rothschild por algún tiempo. Finalmente los dividió porque el peso es muy importante de esas gentes, ¿no? Entonces, unos y otros están viendo por su propio peculio, por su propio beneficio y por las relaciones políticas que eso puede tener. Entonces, cuando viene el préstamo fingido de 37 que mencionaba, o 36-37, pues es el imperio británico, o sea, no acude al rey de Nápoles para que le eche la mano, no, perdón, es el imperio británico. Y si van a fastidiar nuevamente, ya van a saber con quién se van a meter. Eso no obstó para que en plena guerra con los Estados Unidos el gobierno del Estado de México volviera a ocupar Tlacomulco. En cuanto vino la explicación que en efecto el gobierno británico podía intervenir en su favor, bueno, así lo dejamos mejor, que siga la guerra con los Estados Unidos y nos olvidamos, ¿no? Entonces, Alamán era muy escéptico, decía, eso no sirve de nada, hombre, aquí la gente comete todo tipo de tropelías y no van a parar mientes en respetar los bienes. Pero no, yo creo que sí funcionó. Es decir, ya están aquí presentes los norteamericanos, quieren otra presencia con los británicos también, a ver qué favor les van a hacer. No, ya, devuélvanselos a otra cosa, ¿no? Entonces sí servían como escudos, efectivamente. La muerte de Guerrero. Es interesantísimo ver el proceso instructivo. Lo primero que yo había conocido son los apéndices que incluye José María Bocanegra en sus memorias del México Independiente, de la historia del México Independiente, pero después me encontré ya con el proceso instructivo que está en el fondo reservado de la colección La Fragua de la Biblioteca Nacional. Y los alegatos son qué tanto supo el gobierno de Guerrero o no de 50,000 pesos que se pagaron a Picaluga. Carlos María de Bustamante, que es un defensor de Alamán, dice, fue una cosa de Facio, del ministro de Guerra. Alamán era inocente, él nunca se enteró de eso. Alamán era el líder del gabinete. ¿Cómo iba a poder suceder algo sin que el vicepresidente y el jefe del nato del gabinete no lo supieran? Pues entonces, ¿para qué estaban ahí? O sea, están perdiendo el tiempo, ¿no? O sea, los estaban chamaqueando, ¿qué? No, yo coincido con Eric Van Jong, yo creo que es una biografía que publicó de Alamán, lo menos que se puede decir es una omisión, es una responsabilidad por omisión. Pero en realidad, si uno ve el tono de Alamán, está orgulloso de lo que ha pasado, es decir, se han ajustado cuentas, así como se ajustició al consumador efectivo de la independencia, pues al otro que colaboró también se lo llevó la trampa, ¿no? Y entonces ya estamos a mano, ya podemos desarrollar las relaciones políticas de otra manera. Yo estoy convencido de eso. Probarlo documentalmente está muy difícil, pero es difícil imaginar a un líder de gabinete siendo sorprendido por otras fuerzas políticas que no estuvieran bajo su control. No parece que fuera el caso. Y digo, la verdad, si uno ve la correspondencia con gentes como Mier y Terán y de los propios partidarios de Guerrero, que eso trasciende en el proceso instructivo, da mucha pena la figura de Guerrero. Dice Zavala, ¿no? Mi general Guerrero era mucha naturaleza, nada más. Híjole, está fuerte, ¿no? ¿Cómo andan consiguiendo hacia alguien para quien mangonear y a ver cómo gobernar al país? Está fuerte la cuestión. De todas, digo, es una descomposición política enorme. Y eso es lo que pasa con los yorquinos, que son muy efectivos
para oponerse al orden establecido y tomar el poder. Permanecer en él, se empiezan a pelear entre ellos mismos. Si les suena conocido eso, pues sí, estamos repitiendo la historia, efectivamente, sí, claro. En aras de un orden social distinto, ¿no? Sí, es cierto, pero las implicaciones que eso tiene para organizar un orden público, pues es bastante fuerte. ¿Alguien más? Perdón, ¿alguna otra pregunta? O algo que quisiera. Muchas gracias. Gracias. Recuerdo que se presentó el libro sobre el archivo de notarías, que nos ilumina esta faceta de Alamán, pues que realmente desconocemos y que hace muchísima falta conocer. Serían muchos los aspectos que podría preguntarle, pero pensando un poco en esto que comentaba usted sobre, pues, que se dedica casi de tiempo completo a la administración de los bienes de Monteleone, ¿qué pasa también con sus propias empresas? Porque bueno, es algo muy conocido que pues los fracasos son constantes, ¿no? Primero con la minería, lo que mencionaba usted de Cocolapan, Celaya, etcétera. Todo esto, que el Banco de Avío también con sus altibajos tan fuertes. ¿Qué pasaba con ese Alamán que, pues, por una parte tenía una gran eficacia, ¿no? Como administrador, pero también qué circunstancias rodearon sus propias empresas, ¿no? Sí, es muy interesante la pregunta. Yo creo que hay una conjunción de muy diversas circunstancias, ¿no? Si uno ve los reportes de los directivos de la compañía minera en Inglaterra, dicen, quien ha realizado todo esto es el señor Alamán. El entusiasmo y el interés que ha puesto porque esto se desarrolle es el señor Alamán. Pero ni eso alcanzó, ¿no? O sea, pienso específicamente, por ejemplo, en el caso de Real del Monte, en el cual Alamán no está involucrado. Los ingleses invirtieron una cantidad impresionante de dinero ahí, hasta que se cansaron y la dejaron ir a inversionistas norteamericanos. Y fueron los norteamericanos los que capitalizaron todo lo que los británicos habían invertido ahí. Nadie sabe para quién trabaja. Entonces, a Alamán le tocó una buena parte de eso, ¿no? Es algo que todavía necesito ver con más cuidado. Rosa María Meyer dice que Alamán era mal negociante, que siempre quebraba. Pues yo no sé si siempre, pero sí no le va muy bien individualmente. Y en la experiencia que he tenido de Atlacomulco, pareciera que está el entusiasmo de tener tanto dinero que pierde perspectiva de qué tanto conviene invertir y qué tanto conviene mantener los recursos, ¿no? Al grado que el duque se desespera. Y dice el escribano, oye, nunca he visto al duque tan enojado como ahora, mándele algo porque ya se requiere algo, ¿no? Y se le pasaba, evidentemente se le pasaba, Alamán lo podía medir porque le habla de nuevas inversiones y nuevas posibilidades, ¿no? Entonces, sabe controlar los riesgos y los recursos necesariamente de la manera más atinada. Esa es la impresión que tengo. Lo que sí hay, y hace más complejas las cosas, es esta como relación bipolar, ¿no? Si uno ve el grado de pesimismo de la historia de México, aquí esto está desintegrándose, ya no va a quedar ni rastro de lo que fue una vez nuestra sociedad y los nuevos vándalos van a ocupar aquí. Y en su correspondencia con el duque está, ahora sí vamos a organizar el nuevo gobierno y vamos a hacer cosas. O sea, que se acostaba de un humor y amanecía de otro, pues, o sea, es la misma persona, es impresionante, que tiene una capacidad organizativa y de convencimiento. Pues eso, se acabó muriendo, se murió siendo ministro de Relaciones del último gobierno de Santana, lo cual es muy ilustrativo de Santana después de la guerra con los Estados Unidos, después de todo lo que había pasado. O sea que no había
otro político más que ofreciera un mínimo de garantías para poder sacar las cosas adelante, es bastante representativa la situación, ¿no? Casi que bueno que se murió, porque entonces le hubiera tocado la debacle y luego la llegada con Maximiliano, bien ver aquí cómo maltrataba a los ancestros, la esclavitud y el ostracismo que había reinado sobre esta tierra. Qué bueno que se murió Alamán, imagínese usted, ahí apechugando con el emperador la visión del imperio español en esta tierra, ¿no? Entonces, es muy ilustrativo de esos afanes de creación de un nuevo orden institucional y son víctimas de ello, ¿no? Yo lo que trataré de hacer, ahora que cumplí Gómez Farías, como John Quincy Adams, para que se vea que no es el individuo, sino que son las circunstancias que rodean a estas gentes y que tienen proyectos muy interesantes y de conformación nacional, pero las incongruencias y las circunstancias políticas que viven son prisioneros de ellas, ¿no? ¿Hasta dónde pueden hacer? ¿Qué tanto pueden hacer? Pues hacen lo que pueden, esa es la verdad, ¿no? Y no es poco. A mí esto no me parece poco. La venta de tantos bienes en unas circunstancias como las nacionales, el propio duque, después de las revoluciones del 48 en Europa, le pide, búsqueme nuevas tierras para invertir por allá. Es muy demostrativo. Entonces, estamos en una visión en la que, de acuerdo a las circunstancias que están viviendo las gentes, son capaces de idealizar o de pensar que del otro lado del océano les va a ir mejor, va a ser mejor. Es un poco la carta monárquica de Gutiérrez de Estrada, ¿no? Yo siempre decía, pues es una gente de Luis Felipe, o sea, ¿cómo puede decir el rey burgués? Miren lo que democrático es, que progresista. No, es que tiene que ver con la decepción que tienen de las instituciones del país y entonces idealizan una situación, así como dijo, no pasarán 20 años antes que la bandera de las barras y las estrellas ondee en el Palacio Nacional, y no fueron 20, fueron 7 años cuando eso sucedió. Debió haber dicho, y si no cuidan a mi monarca burgués, pues se va a caer uno de estos días. Se cayó en 2 semanas con las revoluciones, en 1 semana y media, ¿no? Las revoluciones del 48, ahí está. A eso me refiero cuando digo que Alamán es especialmente representativo de esa circunstancia muy complicada de la creación de los nuevos estados nacionales. Eso es. No es él solo, no le falló a él, no, perdón. ¿Por dónde vienen las cosas y qué es lo que se puede hacer, ¿no? El caso de Quincy Adams, John Quincy Adams, se conoce como amigo de México porque se opuso a la anexión de Texas, se opuso a la expansión de la esclavitud, cosa que no hizo cuando fue presidente de los Estados Unidos, y menos cuando fue benefactor de la gran especulación de tierras que se llevó a cabo en Georgia, que se conoce como Yazoo. Una millonada de acres de tierra y de la cual él fue beneficiario. Nunca renegó de esas tierras, Adams. Nunca dijo, ay, qué mal me siento que se dedicaron a la esclavitud. Nunca dijo eso, en Georgia. Y no había otro tipo de explotación de la tierra que no fuera la esclavitud. Ahí está. Entonces sí, que ya no se extienda la esclavitud, pero dejen mis tierras fuera, ¿no? Más o menos. Es complicado, es complicado. No sé si alguien más, pero… Sí, tenemos algunas dudas aquí del público en Facebook. Raquel Díaz le envía saludos y dice, ¿qué opina de la relación de Alamán y Rocafuerte cuando éste dice que aquel era solo el criado del duque de Monteleone? Yo diría, lo cual me hubiera gustado a mí también ser, ¿no? Perdón, eso es mala leche de mi parte. Rocafuerte también desempeña un papel importante en la conformación de los nuevos estados nacionales y lo menos que puedo decir es que es muy cínico al hablar de un funcionario como Alamán, cuando él, por sus pistolas, determinó que una buena parte del préstamo que debía hacer para México lo dedicó al pago de los réditos de la Gran Colombia, del cual era representante diplomático también. Entonces, perdón, estas gentes tienen tal cantidad de responsabilidades y de compromisos que cuando están lanzando la acusación contra el otro es porque les va la mitad de ella en la gestión que ellos mismos están desarrollando, ¿no?
Entonces, la invitación de todo esto es, hay que ver todas estas fuentes de estos personajes que participan en las cosas con una visión muy crítica, y para esto sirven, pues sí, esta documentación, porque le dan a sus escritos otra dimensión muy distinta. Ellos están reivindicándose y acusando a sus enemigos políticos, pero en realidad las condiciones tan complejas y comprometidas en las que se están desarrollando los nuevos países son parejas para todos, unos más y otros menos, ¿no? Pero la gente está muy involucrada en las cosas. Entonces, pues es una manera de ningunear a Alamán por parte de Rocafuerte, pero él mismo no estaba muy libre de responsabilidades, es lo que yo diría. ¿Sí? Gracias. Kevin Bello quiere saber dónde puede encontrar fuentes para el estudio de las industrias textiles que dirigió Alamán. Desde luego están las memorias de la Dirección de Industria que publicó Ángel Porrúa, son 3 tomos, y creo que es la principal concentración. Y desde luego el libro de Potash, que tiene múltiples fuentes, algunas de ellas en el fondo reservado de la colección La Fragua. Entonces sí, hay bastante documentación. En el libro de Potash, el Banco de Avío, creo que sería una buena recomendación. ¿Sí? ¿Algo más? Sí, una más, de Isabel Magaña, le envía felicitaciones. Sí. Y tiene 2 dudas. Dice, los bienes del duque fueron defendidos por Alamán de manera extraordinaria y las circunstancias políticas nacionales, ¿le resultaron siempre a su favor o nunca se perdieron o repartieron? Y la segunda, increíble que le haya convenido a Alamán la intervención norteamericana. ¿Dónde quedó su percepción sobre el peligro que representaba dicha intervención para México? Bueno, muchas gracias. Es Itzel Magaña, que sí estuvo también hace 8 días. En realidad, la visión que anunciaron los agentes de la Casa de Hood sobre los bienes del duque sucedió finalmente. La verdad la libraron todavía con la ley Lerdo, la primera ley de desamortización ya efectiva que se va a llevar a cabo, pero eso no duró mucho tiempo. Ya estaban en proceso de desamortización. Los últimos bienes del duque como tales fueron víctimas de la revolución. La hacienda de Tlacomulco fue ocupada por los zapatistas. Entonces, duró todavía una buena parte. El patrimonio se fue desperdigando paulatinamente a partir de la reforma. Entonces, sí, finalmente se fue desintegrando. ¿En dónde quedó el peligro de Estados Unidos? Bueno, esa es una de las cosas, por eso me río, porque es una de las grandes paradojas de la vida de Alamán y de su obra histórica. Él dice, ¿verdad?, las conquistas deben ser juzgadas de acuerdo no a los medios violentos que llevan a cabo, sino los fines que establecen para las sociedades, y obviamente defendiendo a la conquista española en México. Somos católicos y hablamos español, entonces él dice, miren, hay que estar orgullosos de la herencia hispana. Entonces yo a veces, sí, pensando con mala leche, ¿verdad? ¿Qué diría Alamán de la conquista norteamericana de California? Miren qué bien se ven ahí con el destino manifiesto estos colegas y hallando todos los placeres del oro que nosotros fuimos incapaces de encontrar. Creo que lo menos que se puede decir es que le faltaron unas páginas de reflexión histórica al respecto. Alguna vez Will Fowler me dijo, eres un maldito, como malvado, no perdonas a nadie. Yo no tendría ningún problema con Alamán si no pontificara sobre las conquistas, pero él dice, hay que ver las conquistas desde ese punto de vista, pues vamos haciéndolo, ¿no? Entonces creo que sí le faltaron algunos párrafos de reflexión sobre lo que implicó la ocupación estadounidense de estas tierras, muy distintas a con las que concluye su historia de México. Qué malvado soy, ¿verdad? No perdono a nadie. No, reconozco mucho a Alamán y lo admiro por su capacidad en frente a todo lo que estaba enfrentando y todo lo que estaba sucediendo. No fue poco lo que logró hacer. Y enfrentar, la verdad, las condiciones para gobernar a un país como este eran bastante complicadas para cualquiera. ¿Alguien más o algo más que si quiera? A ver, yo creo que hay varios Alamanes históricamente. Es decir, el Alamán, el joven que está diputado en
primero viaja por Europa, regresa, ya tiene conocimiento de Europa, de España en particular, luego va como diputado. Le tocan unas cortes muy revueltas, es de los pocos que menciona en su historia, por ejemplo, la Fontana de Oro, Lorenzetti, esos cafés que cierran, y curiosamente es la primera novela que escribe Pérez Galdós, La Fontana. Son magníficos los capítulos, y las página y media que Alamán dedica a ese ambiente de agitadores, que es lo que eran, que van contra los moderados, por manipulación de Fernando VII, del cual hay un retrato espléndido de Pérez Galdós. Bueno, es un hombre que conoce el ambiente conspirativo. El gran peligro de el deísmo, el teísmo, de todas estas cuestiones disolventes de los vínculos de una sociedad organizada como iglesia, como son las sociedades de la monarquía española. Eso, el que no era católico no podía estar en los dominios españoles, punto. Entonces eso era imposible de mantener. Alamán se da cuenta. Ahora, el Alamán consejero de la República Central, que en 40 dice, hagamos la paz, aceptemos la mediación de Inglaterra y vendamos Texas, porque por 5 letras en la Constitución, Texas, en las menciones del territorio mexicano, vamos a perder muchísimo. Eso lo vio claro y sabía que y eso le costó a Alamán el ostracismo, porque de 40 a 43 Alamán está deprimidísimo. Es cuando escribe esa autobiografía pequeña, y es cuando quiere retomar sus memorias, que no las retoma, se pone a escribir la historia de México. La historia de México nace en ese momento, y la está escribiendo cuando está escribiendo el primer tomo, cuando ve ondear la bandera norteamericana en Palacio. Bueno, ahora, el Alamán que trae a Santana, hay que ver cómo habla de Santana, le tiene una desconfianza, un gran desprecio, porque Alamán era un hombre orgulloso, de buena cuna, y los compañeros diputados, como diría ahora un diputado, que están con él en Cádiz, le tienen bastante resentimiento. Las descripciones de Alamán en las notas de pie de página de la historia de México parecen a veces hechas por Ibargüengoitia, otro guanajuatense, yo creo que eran parientes, bueno, ahí todo el mundo resultaba pariente. Pero a ver, el Alamán que trae a Santana, la carta de Alamán a Santana es ya el realismo brutal. ¿Por qué? Porque Santana era el hombre de la situación, el factotum. Todos lo llamaron, los liberales más radicales, los liberales menos radicales y los liberales conservadores, porque en el fondo Alamán lo que mantenía era, y muchos de los llamados conservadores, los valores del conservadurismo. Derechos individuales, derechos de la persona y división de poderes, ese tipo de cosas muy claras en Alamán. ¿Y qué hace Alamán? Vamos a controlarlo. Tenía un equipo de juristas muy bueno, estaba Teodosio Lares, que le hacen las bases, que es la traducción de la carta a un estatuto orgánico. Lo vamos a dominar. No hubieran podido con él, porque Santana era militar, era veracruzano, estaba ligadísimo con los comerciantes, y era un hombre. Alamán lo describe de manera terrible cuando le dice al duque: hay que tener dinero porque Santana solo se mueve con dinero, y le pide dinero, permiso para gastar, invertir en influencia política. Le tenía un gran desprecio, pero a la vez era el instrumento que quería manejar. Si hubiera vivido no hubiera podido manejarlo, la situación era inmanejable. Ya había intentado Alamán con su grupo pues entrar a la grilla fuerte con los liberales radicales cuando fue presidente del ayuntamiento en la elección 49. Una tesis reciente, ¿verdad? Demuestra el ambiente en que cae el presidente arista, con que sube y cae, ¿no? Bueno, entonces
sobre todo en que suben, ¿no?, las elecciones. Entonces, Alamán se quiere hacer cargo del barco que está en plena tormenta, y es un barco muy pequeño, comparado con los que estaban manejando otros en aguas más seguras. Entonces, yo creo que hay un Alamán que está cambiando, y hay un Alamán muy respetuoso del federalismo, el Alamán secretario de Relaciones Interiores y Exteriores de la Primera República Federal. Hay un Alamán muy realista. Entonces, pues, la doctora Josefina Vázquez dice, fue un gran estadista, un hombre que tenía idea del país, tenía idea de las instituciones, pero era muy mal político. A la hora de la hora no era un hombre que pudiera trabajar en ambientes, para decirlo de alguna manera suave, no decentes, ¿no? Era un hombre y se llevó muy bien con los ocupantes norteamericanos. Hablaban en inglés, respetaron las cosas. Era un hombre que sabía, era un hombre de negocios, sí era un hombre de negocios, absolutamente. Lucchesi lo propone para ser el agente, el administrador de los bienes. Se escribe con Alamán en inglés, francés e italiano. Sí. Y él le responde en cualquiera de los idiomas. Y luego, en la situación de la revolución del 48 en el mundo, fue una revolución, en todos los países hubo revolución. Así llega Luis Napoleón a la presidencia, electo como presidente de una república, y luego Alamán cita en su historia, sin mencionar la Constitución de enero de 52, que hace a Luis Napoleón presidente perpetuo, y él propone lo mismo, la dictadura perpetua. Está Donoso Cortés pronunciando, en 49 pronuncia el gran discurso sobre la dictadura, ¿no?, en España, Juan Donoso Cortés. ¿no? Entonces, es un ambiente, y en la correspondencia con el duque, por ejemplo, el duque le dice, están llegando, pero ya estamos nosotros poniéndonos de acuerdo con los jefes de la revolución. Y Alamán le dice, tenga usted mucho cuidado, porque aquí la gente decente que ha intentado hacer eso, le ha salido el chirrión por el palito, ¿verdad? Entonces, pero al rato lo intenta él en 49, ¿no? Pues era un hombre de negocios y le gustaban los negocios políticos también. Sí, ese es un riesgo. Esa es una de las grandes paradojas de las revoluciones del 48. Por la cuestión localista de los sicilianos contra los napolitanos, el duque se mete a la bola. Ahí está, viva Palermo, dice, oiga, cuídese, mire cómo le va a ir. Normalmente la gente sale raspada, no se ande metiendo. Bueno, pues, creo que a él le tocó también ver de lo que se trataba. Un poco a eso me refiero también, con que es una situación bastante más compartida de lo que a veces pensamos, ¿no? Pues yo creo que hay con una esto. última. A ver, preguntan, ¿dónde se ocultó Alamán cuando se escondía del Congreso después de la administración de Bustamante? Yo no sé exactamente. Ustedes hablan de que salió de la ciudad. Yo no sé a dónde se escondió. Se metió en la casa del representante norteamericano. Ahí estuvo, y yo creo que luego salió a otra casa. Sí. Pero él no menciona lugar preciso. Sí, digo, yo he visto de Butler que sí, él se encargó de cuidar su casa y de la señora. Dice, estaba haciéndole el favor a la señora Alamán, pero y de quien sí sé de cierto que fue huésped de Gutiérrez de Estrada durante todo, de Butler durante todo ese periodo fue Gutiérrez de Estrada. Sí. Butler dice, este nuevo ministro de Relaciones en 35 es mío, porque fue mi inquilino en mi casa. Cuando yo leí eso, había escasez de vivienda en la Ciudad de México. No, perdón, estaba incluido en la ley del caso y fue la manera de evadir la ley del caso.
Pero entonces sí, los compromisos políticos estaban a la orden del día con todo el mundo, ¿no? Eso los compromete todavía más, sí, ciertamente. Bueno, pues muchas gracias. Ahora sí, muchas gracias, doctor, por su participación. Y muchas gracias a todos los que nos acompañaron aquí en las instalaciones de la Academia, a los que nos acompañaron en Facebook, en YouTube, y los invitamos el próximo 16 de junio, el próximo